voy a contar lo que sé que es verdad. Y en la noche de difuntos no hay que andar, ni hay que salir a caminar. Antologías de miedo para el mundo. Krampus, la leyenda del demonio de la Navidad. Buenas noches. En mis viajes he conocido un gran número de personas increíbles y fascinantes, algunas de ellas con historias tan extrañas como aterradoras. Pero incluso yo he quedado fascinado por un relato en particular. Y qué mejor fecha para recordar aquella antología que esta, el 6 de diciembre, la Krampusnacht, o mejor conocida como la Noche de Krampus, el demonio de la Navidad. Una criatura tan oscura que su sola presencia paraliza al hombre más valeroso. Un ser tan aterrador que provoca el llanto de los infantes a su paso. Quien dentro de sus muchos seudónimos cuenta con el apelativo La Sombra de San Nicolás, pero más popularmente conocido simplemente como Krampus. Una monstruosa abominación sedienta de venganza hacia los malos comportamientos de la humanidad. Hijo de la muerte, nacido en el norte. Una especie y extraordinaria tipo de tulpa, creado a partir de la incredulidad en la bondad del viejo barrigón Santa Claus. Las descripciones que se le dan físicamente a este ente van desde la de un fauno hasta un demonio aterrador. Todas son en igual medida certeras, pues allá donde se le conoce, no suele dársele una apariencia específica. Más bien, es una entidad demoníaca antigua, es decir, un Baphomet, un demonio cabrío. Los antiguos seres elementales que fueron desterrados de la creencia popular por la demonización de la fe. Es entonces lo más certero sobre su apariencia decir que es cornado y que también es humanoide. Cualquiera que defina otro aspecto quizá mienta, o quizá no. Pero allá donde se le conoce, en aquellos lugares que le rinden tributo a la Krampusnacht, se le realizan desfiles aterradores, llenos de criaturas cabrías que representan la maldad del mundo. Y en el Krampuslauf salen armados con cadenas y varas de abedul, manchadas con la sangre de aquellos a quienes castigan arrastrándolos a golpes y gritos, junto con ellos a los infiernos. Eso me lleva a ese punto, la noche del 6 de diciembre. En algunas ciudades se realiza aquel desfile sombrío, mismo del que les contaré a continuación. Rubén es un joven de Madrid que reside actualmente en México, por cuestiones de trabajo. Pero mi estimado amigo tiene su propia antología, una tan oscura que lo hizo alejarse tanto como pudiera de su tierra natal. Qué terribles son los horrores que lograrán alejar a un hombre de su tierra. In nomine Patris et Filii et Spiritus. ¿Cómo estás, antología? No sabes qué alegría me da el saber de ti. Y claro que me siento complacido de compartirte de nuevo mi narrativa. Esa sobre el horror que viví en Schladming. Comenzaré por el Oktoberfest. Siempre fue una de mis festividades favoritas. Que el cielo se apiade de un madrileño amante de la cerveza alemana. Uno que es capaz de viajar cientos de kilómetros para probar la mejor cerveza fría del mundo. Si mal no recuerdo, y claro que lo recuerdo bien, fue en el 94. Aquello lo recuerdo con claridad. ¿Cómo podré olvidarlo? En esa ocasión no pude viajar por un problema en el clima. Aún así, la aerolínea se ofreció a reponerme el viaje a cualquier lugar que a mí me gustara. En cualquier otra temporada, claro. En ese entonces no sabía yo que aquello sería solo el principio de mi desfortunio. Por obvias razones no pude ir al Oktoberfest y me sentí triste, pues tuve que posponer mis vacaciones y así pasó todo noviembre sin animarme. Ahí fue cuando un compañero de mi trabajo me ofreció ir con él a su tierra natal, Austria. Entonces fue que escuché por primera vez de aquel extraño festival. En serio, créeme, debías de ver su cara. Había cierta emoción en ella, como la de un niño pequeño al contarle alguna de sus aventuras a un adulto. Me decía, debes verlo para creerlo, dijo.
Un desfile enorme lleno de música, cerveza y criaturas por todas partes. Si te soy sincero, la parte en la que me mencionó la música y la cerveza me atrapó por completo, y apenas le escuché lo demás. Así que aprovechando el vuelo gratis que tenía, se llegó la fecha. Volamos exactamente a la mañana del 5 de diciembre. La familia de mi amigo, su mamá, su papá y 2 hermanos nos esperarían para una cena especial. Cerca de las 5 de la tarde me senté a la mesa de una casa hermosa y pequeña. El pueblo entero estaba lleno de colores alegres que se alejaban infinitamente de los ocres de Madrid. Después de una sopa de goulash, me senté a la sala para esperar que la familia estuviera lista para el desfile. Mi amigo daba pequeños brincos sobre sí mismo en el sofá. No dejaba de sorprenderme su actitud infantil con respecto a este evento. Es extraño ver a un adulto comportarse así. Entonces, y mientras yo miraba, admirado, una figura enorme se posó frente al arco que daba de la cocina a la sala. Un ser cubierto con un manto rojizo y enormes cuernos saliendo de la que debía de ser su cara. Este levantó una mano con grandes garras oscuras y pronunció las palabras: "Veréis for del parte". Al salir a las calles ya caía la noche. Todo era diferente. La ciudad tranquila y serena que me había recibido se había transformado en un mar de gente alegre y festiva. Pero había un contraste extraño en aquello, pues muchos de ellos iban vestidos con aquellos extraños y aterradores trajes de criaturas demoníacas. Mi amigo notó mi disgusto con respecto a todo aquello. Tranquilo, es solo un juego. Los adultos se disfrazan de Krampus y fingen golpear a los niños. También juegan bromas, algunas quizás muy pesadas, pero al final solo es un juego. Entonces nos acercamos a un puesto donde él compró el tarro de cerveza más grande que yo hubiera visto desde el Oktoberfest del 89. La gente se movía de un lado a otro, empujando en todas direcciones. Debo admitir que para este momento ya había perdido de vista a toda la familia de mi amigo, y ya solo estábamos él y yo. Entonces llegamos a la calle principal, donde empezaría a marchar el desfile. Una fría reja de contención separaba las calles llenas de demonios de los transeúntes. Ahí fue que con tambores, gritos, risas y cervezas dio inicio el Campus Lau. Seres infernales, cruces entre demonios y Santa Claus. Todos ellos recorrían aquel sendero mientras la noche se volvía cada vez más fría. Eso no impedía que algún que otro austriaco anduviera corriendo de un lado a otro sin camisa. Las criaturas iban desde imágenes de cabras en 2 patas hasta la figura del Santo Nicolás. Una de tantas criaturas montaba un enorme trineo que parecía moverse alimentado con leños, pero lo más aterrador de aquel carro era que al final del mismo se podía ver a un Santa Claus ser arrastrado con el vientre al suelo, dejando un rastro de sangre con sus tripas, sangre que brotaba constante a su paso. Más allá de este seguían un séquito de bestias blancas semejantes a yetis con cuernos y máscaras de San Nicolás, estas sobre sus monstruosos rostros. Me alejé de aquel espectáculo y fui por otra cerveza. Al final es lo que soy. Quizá ya para este punto había bebido más que suficiente, pero no tanto como para olvidar tan aterrador espectáculo. Entonces, al volver de uno de aquellos puestos, me encontré a mi amigo sin camisa, gritando como un poseso de mente, azotando a una de aquellas criaturas con su chamarra. La bestia lo notó. Era un sátiro demasiado peludo con una máscara de porcelana rosada que tenía pegadas largas barbas blancas. A aquel tipo le brillaban los ojos con una intensa luz rojas. No cabía duda que aquella gente se tomaba la celebración muy en serio. Ese monstruo tomó su ramo de abedul y comenzó a golpear indiscriminadamente a la gente en el intento de alcanzar a mi amigo. Uno de aquellos golpes me alcanzó, y aún con la chamarra puesta, pude sentir el dolor del ataque. Pero mi amigo, quien lo recibió de lleno en el pecho, solo gritaba y se reía como loco. Entonces, aquel tipo disfrazado lo tomó, lo sujetó por el cuello y lo jaló dentro del desfile, saltando la reja como si nada. Lo arrojó sobre un carro alegórico que tenía un caldero en el centro, y ahí dentro de este fue que desapareció mi amigo.
Seguía aquel carro alegórico hasta muy delante en el desfile, pero cada vez que me acercaba lo suficiente, alguna de aquellas criaturas lograba aterrarme. En cierto punto estaba tan desesperado que al ver a un oficial de aquellos que estaban ayudando a mantener a la gente fuera de la calle principal, me lancé hacia él y le supliqué que me ayudara. Le supliqué que ayudara a mi amigo, pero él solo me contestaba en alemán: Bielsbach. Nadie me entendía y nadie podía ayudarme. Alguien entonces acercó una cerveza a mi mano. Era un grupo de jóvenes extranjeros bastante enfiestados, seguramente americanos. Ahí fue que me di cuenta que había perdido el carro en el que se habían llevado a mi amigo. La desesperación me invadió, y en el medio de los gritos y las risas, que ya resonaban como una tortura en mi cabeza, fue entonces, como una pausa en el medio del caos, que se escuchó el reloj del pueblo. Las 12 campanadas anunciaban el inicio del verdadero, de la noche de Krampus. Y por fin, ya era el 6 de diciembre. Como si cierta magia oscura supiera que debía actuar, una nevada repentina se dejó caer sobre el pueblo. La gente volteaba alegre a los cielos y una neblina ligera, pero densa, lo empezó a cubrir todo. Entonces, los demonios del desfile, ahora cubiertos por esa nieve y aquella neblina, encendieron antorchas y bengalas para iluminar su andar. Las luces rojas de aquellos volvieron todo un poco más aterrador. Sin darme cuenta, las barracas habían sido retiradas y todas las criaturas corrieron libres por entre la gente. Entonces fue que un ligero alivio me llegó, pues en la lejanía alcancé a ver una figura enorme, cubierta de un manto rojizo y con cuernos que sobresalían de su cabeza. Era el padre de mi amigo. Corrí entre la gente, pero una de aquellas bestias me puso el pie y caí al suelo tirando de todos los que se encontraban cerca de mí, a la vez que me bañaba con la cerveza que traía en la mano. Al levantarme, claramente alterado, busqué por todas partes al padre de mi amigo, pero creí haberlo perdido. Entonces fue que miré a lo lejos una túnica roja desaparecer tras el muro de un desnivel bajo un puente. Corrí, alejándome sin darme cuenta de toda la gente y del desfile. No me percaté que varias de aquellas criaturas me observaban. Al menos no me percaté hasta que ya fue tarde. Debajo de aquel puente pude ver la enorme espalda del disfraz del padre de mi amigo. Disculpe, le dije, esperando contarle lo que había pasado, pero al girarse para verme, me encontré con la sorpresa de que no estaba solo, pues en sus largas garras llevaba cargando a un pequeño niño, que parecía adormecido. Un golpe de ira me inundó, y me olvidé de todo. Me imaginé lo peor de aquel hombre. Me acerqué sin miedo a él y tiré del niño, pero como si hubiera tirado de algo anclado al suelo. No lo soltó. Entonces fue que le dio un manotazo a su capucha, esperando descubrir su rostro. Pero una vez que el rojo se fue a su espalda, me di cuenta que los cuernos estaban firmemente alojados en su frente y su rostro. El rostro debajo de la capucha era una cierta mezcla entre una cabra y un humano. Nariz prominente y barbas negras, además de aquellos ojos amarillentos y cabríos. El miedo me llenó y me dejó inmóvil, tanto como aquellas criaturas que me tomaron por la espalda. Eran los elfos oscuros, aquellos faunos del desfile que ahora me sujetaban con fuerza titánica. El pequeño en las garras de Krampus despertó y empezó a llorar al ver a la criatura que lo sostenía. No bastó más que un movimiento de las garras de aquella bestia para que el niño se callara para siempre. Entonces, con el frío y la nieve cayendo sobre mí, Krampus se acercó, y con la que solo puedo describir como una sonrisa demoníaca, dijo, usando una voz infernal: Lo siguiente que supe
fue despertar en el sofá de la familia de mi amigo. Toda ella, todos los miembros estaban como si nada, incluso el papá de mi amigo. Me contaron que me encontraron bajo un puente desmayado de borracho, completamente apestando a alcohol y lleno de vómito, y que la policía me llevó a la casa de él por simple azar del destino. Mi amigo se acercó a mí y me dijo: entonces, volverás el próximo año. Me fui de ahí tan pronto como pude. Jamás volví a ese trabajo, ni a ese pueblo. Pero un año después, cerca del 6 de diciembre, caminaba por las calles de Madrid, cuando el clima cambió drásticamente. La niebla se dejó sentir y el frío de los copos de nieve me golpeó en el rostro. Entonces fue que en una farola lejana pude ver un abrigo rojizo ondularse con el viento, y el sonido de ciertas campanas y cascabeles me llegaba desde la lejanía. En la parte más alta de aquella capa se podían ver un par de cuernos retorcidos que se asomaban. No dejé que llegara la fecha sin haberme largado de mi tierra, y desde entonces, en tu México mágico, he llevado la vida más tranquila y deliciosa que jamás soñé, no sin recordar cada 6 de diciembre ese festival, ese infernal desfile. Cada 6 de diciembre recuerdo la Krampusnacht. Mi amigo Rubén, muchas gracias por contarnos tu mitología de miedo. Te deseo la mejor de las noches.